Este video nos va a ayudar un poco a lo que estuvimos hablando en las sesiones en Classroom. Hablamos sobre qué es la retroalimentación. La retroalimentación va a ser tomar una porción de la señal de salida para volverla a inyectar a la entrada. ¿Cómo la vamos a inyectar? Bueno, la vamos a inyectar de manera algebraica. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo la posibilidad de que esa porción la voy a sumar o la voy a restar. Entonces, prácticamente tenemos lo que conocemos como un mezclador. ¿Vale? Entonces, tenemos que tomar una porción, ya sea de la señal de salida, que puede ser tensión o que puede ser intensidad, y esta a su vez la vamos a tener que inyectar a la entrada para sumarla o para restarla, y así hacer las dos configuraciones básicas que tenemos en retroalimentación positiva o retroalimentación negativa. Hay que recordar también que la retro negativa se caracteriza por que la señal que voy a regresar, que es la señal de retro, va a regresar desfasada respecto a la señal de entrada. Y que la retro positiva no va a tener desfase. Entonces, el factor de amplificación tiene un valor un tanto cuanto importante, porque voy a poder utilizar acondicionadores o lo que también conocemos como amplificadores, inversores o no inversores, y de ahí va a radicar mucho la cuestión de cómo va a ser la configuración. Ahora veamos lo que hemos visto un poco en clase, pero con lo que queremos de la porción y cómo es que voy a hacer la reconexión. Listo, vamos a pensar que tenemos entonces nuestro sistema, tenemos nuestra ganancia natural del sistema o nuestra ganancia controlada, ya habíamos hablado de él, y tenemos nuestra señal de salida, nuestra señal de entrada y nuestro sistema de retro. Bueno, vamos a pensar de manera sencilla que nuestra señal de salida es tensión, voltaje. Por lo tanto, vamos a iniciar con que la señal de entrada es del mismo tipo, o sea, es voltaje. O sea, tengo voltaje a la entrada y tengo voltaje a la salida. Y por lo tanto, yo ahorita no voy a meter en rollo si va a invertir o no va a invertir, simplemente el análisis de la retro. Habíamos dicho entonces que tenemos que tomar una porción de la señal de salida. Y en clase vimos que para tomar una porción de una señal de voltaje, de tensión, necesitamos utilizar una configuración conocidísima en teoría de circuitos, que es el divisor de tensión. Entonces, bueno, tenemos nuestro divisor de tensión, ¿sale? ¿Vale? Donde ahorita nada más la voy a poner como R, Y y como R, X. Donde Rx sabemos que en el divisor de tensión, pues en la unión de las dos resistencias, pues existe la proporción, ¿verdad? Ok, pues a esta señal que está relacionada con este divisor de tensión, la voy a conocer como SF, Signal Feedback, o la señal de retro. Esa señal de retro es la que voy a tener que conectar a la entrada para que la caja negra de mi acondicionador o de mi amplificador o de mi atenuador o de mi sistema que esté utilizando pueda hacer la suma algebraica. Para eso, pues bueno, voy a tener que conectar mi sistema, mi señal de retro, y entonces necesito que esta capacidad que tiene este bloque A, pues tenga la capacidad de hacer una suma algebraica. ¿Cómo se hace? Pues bueno, se considera como una entrada diferencial y hay diferentes maneras de usarla, con transistores BJT, con transistores FET, o lo que vamos a utilizar en el semestre, que van a ser prácticamente operacionales. ¿Sale? Que nos vamos a ir sobre lo más simple y lo más apto para estas prácticas. Y bueno, de aquí podemos observar lo siguiente. Yo tengo una señal de entrada que es voltaje, tengo una señal de salida que es voltaje y tengo una señal de retro que es voltaje. Todas son del mismo tipo de variable. Entonces voy a observar que la retro, o sea, mi factor beta, ¿sale? Mi factor beta, en realidad es todo el arreglo de las resistencias.
en realidad beta es este factor, ¿sale? Entonces, ¿qué entra en beta? Beta entra voltaje prácticamente, ¿sale? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la corriente es la misma en las dos resistencias. Ya habíamos dicho que no me interesa la corriente, aunque sé que existe, pero lo que voy a observar es que si estas dos resistencias son del mismo valor, pues entonces voy a tener una proporción del 50%. Esta relación de voltaje, que lo voy a llamar SF, ese va a ser mi señal de retro. Entonces, ¿cómo coloqué beta con respecto a la salida? Pues está conectada en paralelo. Todo beta está conectado en paralelo, por lo tanto es una conexión a la salida en paralelo. ¿Y cómo voy a sumar voltajes? Ya habíamos visto en clase que para sumar voltajes tengo que hacer una conexión serie. Entonces sería la S', vamos a ponerlo con rojo, la S' que es igual, pues la S' será igual a más o menos, según sea el caso del amplificador, bueno, más bien será igual, bueno, ese sería S, aquí me equivoqué, aquí hice ya me equivoqué, ya lo había borrado, aunque es igual S', pues bueno, S' va a ser igual en realidad a S más o menos SF, ¿sale? ¿Vale? ¿De qué va a depender? Pues si voy a invertirlo o no voy a invertirlo. Y lo mismo va a pasar para cuando haga una conexión donde mi variable de salida es corriente, ¿sale? ¿Vale? En lugar de utilizar divisor de tensión, pues utilizo divisor de corriente y vamos a hacer algo parecido, solo que ya no vamos a sumar en serie, vamos a sumar en paralelo. En otro video lo vamos a ejemplificar, ¿sale? ¿Vale? Gracias.